Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana del sábado de la 18ª semana del tiempo ordinario. Hoy, fíjese usted nada más, es día de San Cayetano. Este San Cayetano fue un presbítero italiano, fundador de la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos. Está raro el nombre, pero así se llaman. Son clérigos teatinos. En 1671 fue proclamado santo por el Papa Clemente X. Se le conoce como el Santo de la Providencia, patrono del pan y del trabajo. Le enviamos un saludo cariñoso a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana. Firme, Noemí, al pie del cañón. Noemí, ya la extrañamos, ya la queremos ver. Espero que pronto pueda hacer eso. Para iniciar nuestro programa de hoy, hagamos nuestra oración que nos prepara para lo que vamos a escuchar este día y nos pone en la frecuencia adecuada para captar el mensaje que Dios nos quiere dar. Fabián, ¿nos ayudas con la oración, por favor? Claro que sí, Jorge. Buenos días a todos. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es una oración del Papa Francisco que viene en Tutti Fratelli. Bueno, queridos radioescuchas, preparémonos pues, ya después de esta hermosa oración, para escuchar a nuestro compañero Luis Romero en nuestra gustada sección de Introducción a la Biblia y seguimos con Un viaje a la libertad. Aquel día, Jesús y los 12 salieron de Betania. Ahí en el camino vieron una higuera frondosa, esas que se antojan. Y precisamente a Jesús se le antojó un higo, pero resulta que no era temporada todavía. Entonces Jesús le dijo a la higuera, que nunca jamás nadie coma frutos de ti. Mi querido hermano, resulta que al día siguiente volvieron a pasar por ahí y la higuera estaba seca hasta la raíz. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Qué curioso, ¿por qué vemos a Jesús actuando de esa manera? Pudiera decirse un comportamiento de forma cruel, anárquica, tirana, pero en realidad no es así. Anselmo Grun nos dice, eso sería un abuso de su poder y un comportamiento mezquino. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, mi querido hermano, buenos días. Recuerde que Marcos no da pasos sin guarache en su evangelio, mucho menos Jesús. Hay una enseñanza siempre en todo lo que hace Jesús en el evangelio, y en esto en particular lo hay. Entonces, vamos a echarnos un clavado, a nadar y a bucear profundo en este océano de maravillas que se nos ofrece con Marcos viajando hacia la libertad. Así que vamos pues a esa primera mañana. Después de maldecir a la higuera, dice Marcos, y ahora leo. Y leo, estamos en Marcos 11, del 12 al 25. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar diciéndoles, ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, sin embargo, la han convertido en una cueva de ladrones. Imagínese usted, mi querido hermano, la realidad de aquellas gentes en ese tiempo. Vamos
Vamos a viajar a través del tiempo en nuestra imaginación y lleguemos a ese lugar. Para ir a rendir tributos a Dios, al templo, ellos debían de llevar animales para el sacrificio. Para eso debían de viajar, obviamente viajaban a pie. No era como hoy que fácilmente subimos mascotas al auto y salimos y vámonos mujer, vámonos niños, súbanse y salimos en carretera, llevamos tarjeta de crédito y toda la cosa. No, allá eran días de caminata bajo el sol, pasando hambre, había mucha sed, había muchos peligros de ser asaltado en los caminos, porque los ladrones ya sabían que la gente viajaba para eso y llevaba centavos y querían quitarles lo que llevaban de monedas. Eso siempre ha existido. Entonces, pues después de todos esos riesgos y ese viaje y esas asoleadas que se ponían al llegar al templo, pues compraban animales porque no podían ir cargándolos. De los cuales, de esos animalitos, lo más común era que compraran a las palomas por su precio bajo, porque también iba gente que pues, no llevaba mucha lana. Entonces, todo eso generaba, pues, como había mucha demanda de animales, era tremenda la demanda de animales, entonces se generaba una oferta y con eso se hacía un mercado. Pero ese no era el problema, sino que los tenían a los animales y hacían las operaciones de compraventa allá dentro del templo. Esa era la razón que molestó a Jesús. Por otro lado, había unos señores también que se les llamaba los cambistas o los que tenían casa de cambio allá dentro del templo. Mucha gente traía sus monedas con la cara del emperador romano. Y entonces, como eran monedas paganas, olvídese, esas no se podían ofrecer en el templo ni pagar con ellas porque estaban impuras. Entonces, para purificar tu dinero, debías de cambiarlo por monedas que pertenecían solamente al templo y se consideraban entonces así puras, y solo así podías ofrecer tus sacrificios. Entonces llegabas con tus monedas que traían la cara del César, y entonces llegabas y tenías que entregarlo allá a la casa de cambio, te daban monedas puras, y con esas monedas puras tenías que ir a comprar el animal. Oiga, pues era un negocio redondo. Sin embargo, el templo era únicamente para la oración y ofrendas, para el encuentro con Dios. Era un espacio de oración e intimidad con Dios. Pero estas gentes lo llenaban de cosas, de animales, de monedas. Todo el sentido religioso de esa peregrinación y de ese viaje y de esa visita de la gente, ahí se perdía todo ese sentido religioso, porque estas gentes lo ocupaban con mercadería, activismo, gritos, protagonismos. Mire, véngase por aquí, patrón, aquí se lo ofrecemos, mire, estas son monedas bendecidas. No, hombre, olvídese. Esto me debe de poner a pensar, y a ti también, querido hermano, si mi vida está en la religión o no, y si mi vida en la religión sigue siendo real y sigue siendo espiritual, y no es simplemente una práctica de religiosidad sin sentido. Esto me lleva un momento para hacer una revisión de vida, porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Nos lleva a hacernos algunas preguntas. Entonces, si mi corazón es templo vivo del Espíritu Santo, ¿de qué se ha llenado mi corazón? ¿Hay acaso espacio para Jesús aquí dentro de mi ser? ¿O ya estoy lleno de actividades, de planes, de sueños, de proyectos, de deseos de dinero, de deseos de cuántas cosas, de modo que ya no tengo tiempo para Él? ¿Dónde está mi tesoro? Dice por ahí el Evangelio también, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, hay dentro de mi corazón una mercadería y una bola de cosas baratas que lo llenan y evitan que me encuentre con Dios Padre. ¿Realmente soy templo vivo del Espíritu Santo? ¿Qué me evita que pueda dialogar con Dios desde lo más profundo de mi corazón? Es que todo esto me lleva a preguntas y va uno profundizando con esto, mi querido hermano, porque se va saboreando. ¿Acaso estoy cayendo otra vez en el error de pretender utilizar a Dios para mi beneficio muy personal? Estoy pretendiendo usar a Dios
como si fuera mi sirviente? Bueno, y ya respondiendo a estas preguntas, hay que platicar con Jesús para que le ayude a expulsar todo eso de su interior que no permite que se encuentre con Él. Pídale al Espíritu Santo que le ilumine a identificar todo eso y que con su fuerza y poder lo purifique y lo transforme a su corazón y su forma de pensar y todo. Tomemos en cuenta que mi corazón y que su corazón es un templo. Entonces es casa de oración, no es cueva de ladrones. Así que bueno, regresémonos a la escena bíblica, mi hermano, porque ahí empezamos, es así como, híjole, con esto estamos saboreando ya todo. Regresemos a esa escena bíblica. A ver, ¿qué tiene que ver la maldición de la higuera con la expulsión de los comerciantes y los vendedores en el templo? Jesús mostró su enojo, sí, pero no insultó a nadie, no daña a nadie. Él simplemente está haciendo ver a los judíos que están fallando al utilizar a la religión como un instrumento para hacer negocio. Y eso no está bien. Ellos andaban más preocupados en el negocio que en salvar almas. Por eso es que sus frutos espirituales eran nulos. Parecían o se creían que eran una planta frondosa, Israel, pero no daban frutos. Por eso es que Marcos encierra esta escena del templo dentro de las 2 escenas de la maldición de la higuera. El mensaje es directo, es fuerte, es duro. Ahora podemos entender la historia de la higuera que se secó de raíz. Es un simbolismo profético de una sociedad estéril que no da fruto, porque en vez de alimentar una práctica de justicia y libertad, sustenta una religión que aliena y explota en el nombre de Dios. Esto nos dice Euclides Martins en su libro Cómo leer el Evangelio de Marcos. Una sociedad estéril. ¿Se entenderá bien esto? Es que el Evangelio es bien claro. Y nos lleva otra vez, este detallito nos lleva otra vez a una revisión de vida personal. ¿Cómo anda mi interior? Y ya no nada más a una revisión a nivel social. ¿Cómo anda mi interior? Porque lo más fácil hacia lo social es pensar, uy, si es cierto, es una sociedad dañada y hay que señalar con el dedo. Y entonces podemos señalar acusadoramente diciendo que los demás debieran de hacer esto o debieran de hacer aquello. Incluso llegamos a decir debiéramos. Pero cuando entramos al espacio íntimo, al interior del corazón, eso es lo más importante cuando uno lee la Biblia. Ahora sí van las preguntas, mi querido hermano. Ahora viene muy preguntón. O más que Fabián y Kate juntos viene hoy. ¿Cuáles son mis frutos personales en mi vida y para otros? ¿Cuáles son mis aportaciones a la sociedad o a la comunidad? ¿Qué debo cambiar en mi vida para hacer una diferencia positiva en mi familia, caramba? Una diferencia positiva en mi vecindario, con mis vecinos, en mi ciudad, en mi país. Como dijo John F. Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Ahora en el cierre. Ahí en el cierre de este pasaje tenemos del versículo 22 al 25. Hay 3 enseñanzas extraordinarias. Uno, lo invito a que lo lea. No se lo puedo leer, es demasiado, pero bueno, léalo. La primera de las enseñanzas es: tengan fe en Dios. Es con la que abre esta parte. Esa es la enseñanza, se refiere a la confianza total en la bondad y en la misericordia de Dios, porque dice: les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de ahí y tírate al mar, si no duda en su corazón y si cree que sucederá como dice, se le concederá. ¡Ah, esto es tremendo! Esto fortalece la fe. Es la primera enseñanza. Híjole. La montaña, dice Anselmo Grun, la montaña que se derrumba en el mar es sobre todo el símbolo de la montaña de problemas y miedos que a menudo alteran nuestra mirada a la realidad. De eso, mi querido hermano, se trata. De eso se trata.
de creerle a Dios con toda tu alma, con toda nuestra confianza puesta en Él. Tremendo. Fortalece la fe. Entonces, esa es la primera enseñanza. Segunda enseñanza. Esta me encanta porque es audaz, es atrevida. Pero así es Jesús como nos demuestra cómo se debe orar, cómo se practica ahora la fe. Y dice, por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Esta no necesita explicación. Es otro nivel de fe. Crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Todo lo que piden en la oración, todo. Es tremendo esto. Y la tercera y última conlleva la fe y la caridad juntas. Aquí hacen mancuernas esas dos hermanitas preciosas. La fe y la caridad. Dice, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre del cielo, Padre de ustedes, les perdone también sus faltas. Híjole, esta enseñanza lleva una amalgama especial de la fe y el amor fraterno para madurar humana y espiritualmente, para mejorar día a día la relación con Dios y con nuestros seres queridos y con nuestros semejantes, sean quien sea. Por eso Anselmo Brun dice, la verdadera oración necesita el perdón. Ahí está la caridad en lo máximo. Cuando uno se perdona a otros y se perdona a sí mismo. Mi querido hermano. 3 enseñanzas, muchas preguntas. Todo esto nos deja tareas de profundización personal como revisión de vida. Asomarnos a nuestro interior para ver cómo andan mis frutos, para reflexionar qué es lo que está ocupando a mi mente y a mi corazón, para darnos cuenta qué tan oxidadas o qué tan afiladas tenemos nuestras virtudes de la fe y de la caridad y de la esperanza. Esta se refiere a una fe y caridad, pero siempre la esperanza, tómala y afílala junto con las otras dos. Entra en reflexión este día. ¿Cómo anda tu interior? ¿Cómo andan tus frutos? ¿Cómo andan tus virtudes? ¿Qué tan seguido le sacas filo? Y las usas como un buen chef que mantiene bien afilados sus cuchillos para esos platillos deliciosos que prepara para otros. Te la dejo de tarea, mi querido hermano. Oye, me hiciste acordarme de Capulina, un personaje que quizá muchos no sepan quién es, pero que vino a mi mente con aquella expresión que tenía tan peculiar que decía, ¡apa preguntitas, mano! No, hombre, que o algo más moderno, ahora que está de moda el TikTok, ¿no? Un mensajito que decía, mira, carnal, mira, me dejaste así, mira, con la boca abierta, qué bárbaro. No, hombre, esas preguntitas que hiciste están como para llevárselos a los médanos de Samalayuca, sentarse y pensar en ellas para revisar de qué se ha llenado mi corazón. A veces lo traemos supercargado y no sabemos ni de qué, de tanta cosa que le hemos metido. Pues vale la pena hacer un inventario de lo que hay ahí. ¿A qué cosas de las que están ahí estoy aferrado? Porque todititos estamos aferrados a algo o a alguien en mayor o en menor medida. Pueden ser a mis hijos, no los dejo ir, viejorrones de 45 años y no quiero que se me vayan todavía. A mi pareja, a mis padres, 40 años de casado y todavía sigo yendo a que mi mamita me prepare mi lechita con café, a mi trabajo, a mis amigos, al dinero, al poder, a mí mismo puede ser, o también puede ser a mi casa, a mi ropa, a mis zapatos. No sé si recuerden, por ahí hubo una primera dama de un país
que es una islita que tenía como en 1000 pares de zapatos. Puede ser que esté yo aferrado al Padrecito, a mi comunidad, o esté aferrado a Dios. ¿Qué es aquello que si se muriera o si se acabara mañana, terminaría con el sentido o con el objetivo de mi vida? Está a café, como dijo aquel. Una vez contestada la pregunta, descubriremos los frutos que estamos dando o si no los estamos dando. Si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el ridículo. Pegue usted, mi querido hermano, mi querida hermana, una foto de la higuera en el refrigerador, en la cabecera de la cama, en el reverso de la puerta. No más para que no se le olvide lo importante. Que no vaya a ser que un día de estos amanezcamos secos hasta la raíz. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a dejarla ahí para la reflexión y vamos a darle paso a Katy con el personaje bíblico del día de hoy, pero antes vamos a hacer un pequeño corte y regresamos enseguida con ustedes. Volvemos. Bien, hermanos, pues regresamos a su programa Palabra y Vida en esta mañana de sábado, en que estamos compartiendo con ustedes. Ya vimos la parte del Evangelio de Marcos. Ahora sí te fuiste duro y a la cabeza, mi buen. No, y luego como si yo no hubiera dado suficiente, llegaste y remataste, ya lo agarraste en el suelo y ahí le acabaste de dar al pobre. Ahora sí hubo para todos, nadie puede irse limpio en esta ocasión. Pues es que eso me surgió de leer el tema, o sea, dije, este muchacho, híjole, no deja títere con cabeza. Bárbaro. Pero a la otra perdí a Vicen para ponernos los cascos, bueno, yo para ponerme mi casco, eso de los hijos, yo dije, Dios nos libre, el aferramiento de los hijos. Eso ganamos por ponernos a estudiar la Biblia. Recibir todos los trancazos. Pues sí, pero avisen para ponerme el casco. O sea, No, porque no, de otra manera. Pues mire, compañera, usted tráigaselo puesto por aquello de las recochinas, no vaya a ser. Yo voy a cargar con el casco a todos lados. Sí. Como en fútbol americano, este programa hay que venirse así, de una vez el uniforme, shoulders y todo ya. Ya, todo protegido. Sí. Oye, después no van a saber si el programa es bíblico o de fútbol americano. Pero Bueno, cuando menos te va a doler menos el gol. Y ahora vamos al personaje bíblico que nos tiene preparado Katy, que no es uno, ni dos, son 3. Vienen en paquete. Así que la dejo a Katy para que les platique de estos personajes. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Hoy, como dice Jorge, hoy no les voy a platicar de uno ni de dos, sino de 3 personajes con un mensaje bastante importante y bastante bonito. Estos 3 personajes se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Así están los nombrecitos, ¿sí? A estos 3 personajes los encontramos en los primeros capítulos del libro de Daniel. El relato comienza cuando a estos 3 jóvenes, junto con Daniel, son llevados cautivos de sus hogares en Jerusalén hacia Babilonia, aproximadamente en el año 605 a.C., durante el reinado del rey Nabucodonosor. Estos jóvenes eran inteligentes, bien parecidos y venían de familias acomodadas, reales o nobles, eso es lo que se cree. Al parecer, estos 3 jóvenes tienen eventos que marcan y muestran la personalidad de cada uno. El primer evento que ellos viven en el cautiverio fue que son seleccionados para un programa de 3 años en el que se les enseñará el lenguaje y la literatura de los babilonios. Así que a raíz de este programa, pues como ellos traían nombres de originales de hebreos,
deciden cambiárselos, ¿sí? Ellos en realidad uno se llamaba Ananías, Azarías y Misael. Pero como esos nombres tenían un significado y hacían referencia a nuestro Dios, sí, en Babilonia deciden cambiárselos. Así que Ananías, que significa la gracia del Señor, se lo cambian por Sadrach, que significa la inspiración del sol. A Misael, que significa el Dios fuerte, se lo cambian por Mesac, que viene derivado de Sac, nombre bajo el cual se adoraba a Venus. Y Azarías, que quiere decir el Señor en una ayuda, se lo cambian por Abednego, que quiere decir siervo del fuego iluminado. ¿Sí? En este programa debían comer, les pasaron muchas cosas a estos pobres jóvenes, debían de comer del menú del rey, que incluía comidas prohibidas para ellos, para los hebreos. También les ofrecieron vino, pero ellos lo rechazaron, pues no sabían si habían sido ofrenda de alguna deidad pagana. Y en lugar de aceptar esto, pidieron una dieta especial. Ellos querían comer puros vegetales y agua. Entonces, los jefes decidieron ponerlos a prueba a ver si no se desmejoraban, a ver qué les pasaba. Y al ver que ellos seguían saludables, pues les permitieron seguir con esta alimentación. En esta parte hay una lección muy importante. En esta primera prueba documentada de la fe de estos jóvenes, podemos ver que para ellos pudo haber sido muy fácil razonar que como ya estaban cautivos en una tierra extraña, podían someterse al programa que el rey pues les estaba ofreciendo. Decir, pues ya estamos lejos de nuestra tierra, pero no, su conducta sigue siendo la que les habían dado sus padres. Pero no abandonan su fe. La fe real significa obedecer a un Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles. A pesar de estar en tierra extraña, ellos siguen fieles a sus creencias y a todo lo que se les había dado en su fe. El segundo evento es cuando el rey tuvo un sueño y lo dejó bastante perturbado y ansioso por conocer el significado. Así que llamó a los magos, a los sabios, a los consejeros para que le interpretaran este sueño. Pero los quiso volver a poner a prueba a todo su gremio. Y les dicen que les adivine el sueño, pero sin él decirles nada. Por supuesto que pues no pudieron cumplir este requisito. Así que el rey ordenó que mataran a todos los sabios de Babilonia, incluidos Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Al ver esta situación, Daniel y sus amigos oraron a su Dios, quien le reveló en secreto a Daniel el significado del sueño. Este lo interpretó y fue y se lo dijo al rey, y con esto pudieron salir del apuro. Así que vemos cómo Dios pues los sigue protegiendo. En el tercer evento, el rey Nabucodonosor había construido una imagen de sí mismo de oro. Todos debían postrarse ante esta estatua. Quien no lo hiciera sería lanzado al horno de fuego. El rey le exigió a Sadrach, Mesac y Abednego que se arrodillaran ante esta estatua. Los muchachos no quebrantarían de ninguna manera el segundo mandamiento por adorar a esta estatua. Los oficiales babilonios informaron de esta falta de obediencia, retándolos, y le dijo el rey: ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Eso fue lo que les dijo el rey. Y los tres jóvenes respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, y que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a tu estatua que has levantado. Furioso con esta respuesta, el rey ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Así que sus hombres los ataron y los echaron a las llamas. Cosas extrañas empezaron a suceder. Los hombres que arrojaron a los jóvenes al horno murieron por las llamas. El fuego solo consumió las ataduras de los jóvenes. Los tres se pusieron de pie y caminaron en medio del fuego sin ningún daño.
El rey estaba atónito de lo que veía. Además de los 3 jóvenes, el rey vio una cuarta persona cuyo aspecto era como hijo de dioses. Esto lo vemos en el verso 25. Esta cuarta persona podría haber sido la manifestación del ser que más tarde se convirtió en Jesucristo. Al presenciar la milagrosa protección de Sadrac, Mesac y Abednego, fueron sacados del horno y se hizo un decreto para que nadie blasfemara contra el Dios que había salvado a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos jóvenes nos ofrecen una lección invaluable de fe a nosotros en la actualidad. Para tener fe y obediencia a Dios en las grandes pruebas, es necesario prepararnos al obedecer en las pruebas más pequeñas. Los desafíos de la vida en algunas ocasiones escalan una intensidad y posibles consecuencias. Las decisiones de estos jóvenes de no contaminarse con la comida ni la bebida que el rey les ofrecía pudo haber sido una prueba de obediencia que los preparó para ser fieles cuando la amenaza era mucho mayor. Es importante que nosotros, fieles ahora, en preparación a las pruebas que pueden venir para el futuro. Sí, estos jóvenes pues sí la batallaron, y las clásicas preguntas que les dejo, a pesar de todas las que ya nos dejó Luis y ya las escuchamos, es ¿cómo andamos con nuestra obediencia a Dios? A lo mejor en cosas pequeñas nos desesperamos y no lo hacemos o flaqueamos. Y la otra pregunta, ¿nos dejamos arrastrar por el mundo o somos fieles en las pruebas? Ahorita pues es muy fácil dejarnos arrastrar, pero decían ahorita hay que ponernos a pensar qué vamos llevando en nuestro corazón y a quién obedecemos, ¿a Dios o al mundo, a pesar de las consecuencias o a pesar de las pruebas difíciles por las que pasamos? ¿Cómo la ven, jóvenes? A ver, compañeros. Fíjate, Katy, cómo los dos temas vienen a ser, me acuerdo cómo llegan a hilarse uno con el otro, ¿no? Estos muchachos, entre más fuerte era la prueba, más fuerte era su oración, más fuerte clamaban a Dios, con más confianza lo hacían. Y cómo viene a tomarse la mano, pues, con lo que vimos del Evangelio hace unos minutos. Eso es por un lado lo que me llamó la atención. Y el otro es el primer evento o el primer punto que mencionabas. El mundo quiere cambiarte, al grado de que a ellos les cambió su nombre, un nombre con un significado tan precioso. Les cambiaron el nombre de tal manera que ahora tenía un sentido completamente pagano, politeísta. Y ellos dijeron, tú me cambiarás el nombre, pero a mí no me cambia nadie. Mi fe no se la lleva a nadie. Y siguieron firmes en todo eso, ¿no? Entonces, nos lleva a una pregunta más que Jesús menciona en el Evangelio. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Les digo que viene muy preguntón el día de hoy. Sí. Sí, ya te vamos a quitar el micrófono de plano. Apa preguntitas, diría Jorge. Apa preguntitas. No, es que sí está. Fíjate, a mí hay una cosa que de este pasaje que siempre me ha llamado la atención, que es precisamente la respuesta que le dan los muchachos al rey, ¿no? En el sentido de que dice, Dios nos va a librar y de tu mano nos va a sacar. Pero ¿y si no nos saca, si no me salva, o sea, si me achicharro en el horno, de todas maneras no serviremos a tus dioses? Porque a veces nos vamos con la finta de que, no, como Dios me va a salvar, pues bien valentón yo, ¿no? No, pues sí, al cabo Dios me va a salvar. Pero uno debe de estar con esa disposición, tanto si Dios le contesta en ese momento, como si no. Yo creo que esa es la verdadera fe, esa es la verdadera disposición. Esa es cuando los cocolazos se ponen de a peso y sabes que puedes perder y de todas maneras vas, eso es entrega. No, pues
si te la aseguran de que la vas a ganar, pues qué chiste, hasta yo. Qué mérito, mi abuelita. ¿Cómo, perdón, Katy? ¿Qué mérito diría mi abuelita? ¿Qué mérito cuando ya sabes que vas a ganar algo? El chiste es aventarte así como estos personajes y lo que decías ahorita, Luis. O sea, el saber que a pesar de que a veces no se nos va a cumplir lo que pedimos, seguimos firmes en la fe, que eso es lo importante. Como dice Jorge, muy machos, pero cuando te empiezan a acercar al fogón te pones a llorar. Te tiemblan las rodillas. Sí. Pero bueno, mis queridos hermanos, creo que Fabián trae más preguntas, pero es con su tema. Entonces, también trae lo suyo por ahí. ¿Qué les parece si nos vamos a lo que es Magisterio de la Iglesia, nuestra siguiente parte del programa? Vamos para allá. Fabián, adelante. Gracias, buenos días nuevamente. Seguimos con el tema de la encíclica Fratelli Tutti. Y ahora vamos a continuar con el capítulo 3 de la encíclica, y después que el Papa nos muestra cómo el fallido sueño universalista de que todo tiene que ser parejo, ¿sí?, termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y en definitiva su humanidad, porque en ese esquema queda excluida la posibilidad de volverse prójimo, y solo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Y entonces ahora inicia con 3 palabras muy importantes y comienza con la tercera de ellas, interpelándonos con la siguiente pregunta: ¿qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad, traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores? Y como creo que ya se dieron cuenta, ¿sí?, las otras 2 palabras que siguen son libertad e igualdad. El Papa nos está hablando de libertad, igualdad y fraternidad. Y nos hace ver que algo que sucede sin la fraternidad es que la libertad enflaquece, se vuelve nada, ¿sí?, produciendo así una condición de soledad, de pura autonomía para pertenecer a alguien o a algo, o solo para poseer y disfrutar, lo que no agota en absoluto la riqueza de la libertad, porque la libertad está orientada sobre todo al amor. Y del mismo modo tampoco la igualdad se logra definiendo en abstracto que todos los seres humanos somos iguales. Mentira. ¿Sí? Como sucede con los que únicamente son capaces de ser socios creando mundos cerrados, sacando tajadas, ¿sí?, sino que la igualdad es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Reflexionemos. El individualismo no nos hace más libres, no nos hace más iguales, no nos hace más hermanos. La suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos nuestros propios intereses, pues no coincidimos, ¿no? Entonces es necesario que comprendamos que el individualismo radical es el virus pandémico más difícil de vencer porque engaña.
nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si que acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Sin embargo, existe un reconocimiento básico que es esencial para caminar hacia la amistad social y a la fraternidad universal. Eso es, hermanos, el amor universal que promueve a las personas. Es decir, percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia, como lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el numeral 190, respetando la independencia y la cultura de cada nación. Ojo, hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad. Y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Y aunque parece que ha aumentado la pandemia del impedimento auditivo, porque siendo un principio elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aporta a su cosmovisión o no le sirve a sus fines. Entonces nos hacemos los sordos. Y por lo tanto, como católicos, debemos reconocer que todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad, a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones, porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Y cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad, ni para la sobrevivencia de la humanidad. El ser humano no es inapreciable, no tiene algún valor. Hay sociedades que acogen parcialmente este principio y juegan con eso. Aceptan que haya posibilidades para todos, pero sostienen que a partir de ahí, de aceptar que sí puede haber, ¿sí? Todo depende de cada uno. Porque se piensa que no tendría sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. ¿Quién sabe qué harían si esos fueran sus hijos, no? Porque invertir a favor de los frágiles puede que no sea rentable. Y mejor nos quedamos con la lanita para ver qué hacemos con ella, ¿sí? Y hay quienes nacen en familias de buena posición económica, con buena educación y alimentación, que tal vez no necesitan un estado activo, pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad. Para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre y con una pobre educación y servicio social. Por lo tanto, si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para esas gentes, no hay lugar para ellos. Y la fraternidad será una expresión romántica más. Y creo que situaciones de este tipo abundan, y no tan solo en nuestro país, sino en el mundo entero. El hecho, amigos, es que una libertad económica solo proclamada de los dientes para afuera, como decía Juan en su evangelio, ¿no? Donde las condiciones reales impiden que mucha gente o muchas personas puedan acceder realmente a esas, se convierte en un discurso contradictorio. Palabras como libertad, democracia o fraternidad suenan huecas, vacías de sentido.
porque desgraciadamente la triste realidad es que mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal, ni libertad, ni igualdad. La persona humana con sus derechos irrenunciables, intransferibles, porque no fueron dados por ningún humano. Esos derechos no fueron dados por ningún humano. Nadie se los puede quitar. Está naturalmente abierta a los vínculos, en su propia raíz reside el llamado a trascenderse a sí mismo en el encuentro con otros. Y por eso Papa Francisco nos dice que es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que puedan nacer de una mala comprensión de los derechos humanos y de un contradictorio mal uso de los mismos. Existe hoy, en efecto, la tendencia hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales. Estoy tentado de decir individualistas, que esconde una concepción de persona humana desligada de todo contexto social y antropológico, casi como una cova, una lisonja, una payasada, pues, cada vez más... Una barbeada. Una barbeada, ándale, sí, a ver si con esto caes. Si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande, termina por concebirse sin limitaciones y consecuentemente se transforma en fuente de conflictos y de violencias. Y eso lo vivimos todos los días. Grande termina por concebirse sin limitaciones y consecuentemente se transforma en fuente de conflictos y de violencias. Eso es lo que traemos ahora de los coscorrones que nos da el Papa también. Algo que nos marca mucho, yo creo que hasta que le demos el verdadero valor, el valor de las personas, vamos a poder llegar a ese amor universal. Me venía ahorita a la mente esta, no sé si es moda o ya supuestamente ya es una regla, la inclusión a todas las personas, decías ahorita, a los que no tienen las mismas capacidades o están dotados de diferentes capacidades, pero le siguen dando los rangos más bajos. Si se fijan, vemos a gente con una capacidad muy grande limpiando pisos porque a lo mejor tiene un síndrome de Down, pero tiene otras capacidades diferentes, pero les dan siempre los rangos más bajos. Ahí pues prácticamente les vemos un valor monetario, no el valor de las personas como lo quiere el Papa Francisco, como nos lo explica y como nos da los coscorrones, diría ahorita Fabián. Es una desgraciada, ¿cómo se dice? Discriminación de esa gente. Así es, y siento yo que este individualismo que decías tú ahorita nos lleva en cierta manera también a una indiferencia. Mientras los ricos sean más ricos, no les importan los más pobres, y así pues nunca vamos a llegar a ese amor universal. Y fíjate, yéndonos un poquito más allá, a los ricos no les importa lo que suceda con los pobres, pero sí les importan los pobres, porque en la medida que haya más pobres, ellos van a ser más ricos. Y necesitan a los pobres para ser más ricos. Sí. Fíjate que me hiciste también recordar a las ovejas disfrazadas de lobos, ¿no? Ahora las palabras bonitas, libertad, fraternidad, solidaridad, inclusión, discriminación, derechos humanos. Y ve cómo está la gente. Para nosotros que ganamos, los demás que no tengan nuestro nivel, abajo, háganlo, háganse lo que sea. Háganse garras con lo que puedan. Sí, no, está tremendo. Y hay otra frase también que me impactó. Dices, el individualismo no nos hace ni más libres, ni más iguales, ni más hermanos. Porque la suma de intereses individuales
no da el bien común. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales y lo estamos viendo. Cantidad de gente que muere de hambre, cantidad de gente que no tiene servicios médicos, ¿verdad? Que está al día, que vive al día, ¿no? Y esto lo vimos con la pandemia. Quédate en casa, sí, pues el que tiene con qué, que se quede en casa, el que no, pues tiene que salir a trabajar. ¿Cómo le haces? No nos podemos dar esos lujos y eso repercute en la salud social, ¿no? Sí. Así es. Bueno, pues ya vamos a pararle aquí porque los cocolazos han estado muy duros este día. La verdad que sí. Culpa de Luis. Sí, es culpa de Luis. Luis empezó, como dicen los chavitos, él empezó. Él empezó. Y ahora está muy callado. Ahorita está muy callado. La culpa la tiene él. Ahí los dejo. Tiró la piedra y escondió la mano. Muy bien, pues bueno, nos retiramos, no sin antes seguirles invitando a que se inscriban al diplomado de Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico. Vamos a empezar ya esta semana, el martes empezamos clases, así que hoy, mañana, comuníquese con nosotros, pida su lugar y empiece esta aventura para compartir los cocolás con usted también, hombre, para que sea parte del equipo y vayamos creciendo en la fe, ¿verdad? Además nos va a dar otra visión de nuestra vida cotidiana. No nos va a eliminar los problemas. No cree usted que porque se mete a estudiar Biblia se le va a resolver todas sus broncas. No, las broncas van a seguir ahí, pero usted las va a ver con otros ojos, en otra dimensión. Para más información, llámanos o escríbenos al 656-167-3077 o visite nuestra página web www.biblico.mx o nuestra página de Facebook. En cualquier lado les atendemos con gusto. Y para finalizar, viene nuestro camino del día de hoy. Luis, ¿nos ayudas? Claro que sí, Jorge, es el camino 251 y dice: mañana, alguna vez es prudencia, muchas veces es el adverbio de los vencidos. La puntilla ahí nomás para que... Cerecita del pastel. Sí. Otra vez. Repítelo otra vez. ¿Otra vez? Sí. Mañana, alguna vez es prudencia, muchas veces es el adverbio de los vencidos. Póngale fecha mejor en un momento. Ya se acabó el que mañana lo hago. Nada que mañana. Nada. Bien, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que la información compartida haya sido de utilidad y esperando que la bendición y la paz de Dios les acompañen hoy y siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy, Fabián, Katy, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.